Hola, buenos días. Qué gusto estar nuevamente con ustedes y sobre todo sabiendo que la presencia del Señor está entre nosotros. Amén. Bienvenidos sean y vamos orando. Padre Celestial, gracias te damos por tu infinito amor que nos sostiene, que nos levanta, que nos afirma en tu reino, Padre. Gracias, Jesús, por el sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros, que moriste en la cruz para darnos salvación, para abrirnos ese camino al Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos traes esa revelación de tu palabra. Abre nuestro entendimiento, Señor, quebranta todo aquello que estorbe, Padre, para poder recibir de ti la palabra que tienes para nuestra bendición el día de hoy. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues este mes, si se han fijado, ¿de qué se ha estado hablando? ¿Se han fijado o no? Del cambio. Sí. De la fe, ¿sí? Sí, ¿por qué? Porque nuestra vida refleja nuestros pensamientos, lo que somos realmente es esa fe en lo que tú creas. ¿Por qué? Porque unas personas tienen fe en sí mismas, otras personas tienen fe en la medicina, en el doctor, hasta en un partido político, tristemente, pero realmente nosotros tenemos fe en el Señor Jesucristo. ¿Y qué es esa fe? Es creer lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Amén. El mensaje se va a llamar Valentía para vivir la fe. Y todo esto es con convicción. Una persona que tiene convicción es osada, es valiente para manifestar una fe pública. ¿Sí? Muchos tienen el conocimiento, han escuchado de Jesús y dicen, sí, yo creo, pero nada más dicen, yo creo. Pero realmente, ¿tienen fe? Fíjate, tenemos una amiguita que queremos mucho, que aunque no la entendemos, Dios sabe por qué, permite las cosas, y ella tiene muchas enfermedades muy pesadas, muy pesadas, ¿sí? Te lo voy a comentar para que veas a qué me voy a referir. Fíjate, tiene lupus, tiene problemas con la tiroides, tiene problemas de artritis reumatoide, está siendo hemodializada, aparte vive en un cerro en el que le cuesta mucho trabajo bajar para que la lleven a hacerle todo el tratamiento, pero la escuchas y la escuchas con una paz, aún con gozo, y dice, diario en la mañana me levanto dándole gracias a Dios y diciéndole, Padre, mi Señor Jesús, te entrego todo esto que estoy pasando. Hasta el día que tú quieras, solo dame fuerzas para salir adelante. Y yo lo vi y sí me quebrantó, porque dije, ¿cómo es posible que nosotros nos quejemos de todo? Reneguemos de todo. Entonces, ¿dónde está nuestra fe? ¿Sí? Ella, a pesar de todo, económicamente le cuesta mucho trabajo sacar para todo, pero la fe en Jesús la mantiene. Y realmente esto no es nuevo de esconder la fe, pero cuando escondemos la fe se pierde el impacto. ¿Te acuerdas la historia de Elías?
Elías estuvo en un tiempo en donde en el pueblo estaba el rey Acab y se había casado con una mujer que no era del pueblo de Dios, Jezabel. Y ella mató a muchos profetas de Dios. El pueblo se estaba inclinando al Dios Baal en lugar de al Dios verdadero. Entonces, tal fue el problema y el dolor en el corazón de Elías que dijo que no llueva durante 3 años, ni rocío llegue. Imagínate sin lluvia. No había alimento, la situación era muy difícil. Y obvio, seguían matando a los profetas. Y uno que trabajaba con el rey acá, se me olvidó en qué se dedicaba, pero era como administrador del rey acá. Él creía y era fiel a Dios, al Dios verdadero. Y él escondió a 100 profetas de Dios, 50 en una cueva y 50 en otra. Y les llevaba alimento para que se mantuvieran. Elías, escondido, pero llega el día en que Dios le dice: baja, ve, porque ya voy a hacer llover. Dile al rey. Y cuando se encuentra a Abías, que era el trabajador que de ahí de confianza de acá, le dice: Elías, profeta. Dice: qué bueno que te veo. Ve y dile al rey que venga. No, usted me quiere matar. Yo he sido bueno, mire, he trabajado, he apoyado a los profetas. ¿Por qué me manda la muerte? Porque cuando yo vaya, Dios lo va a llevar a usted a otro lugar. Y cuando Él venga, ya no va a estar. Te juro que aquí voy a estar. Pues bueno, pasan y viene el rey. Elías le dice: ¿sabes qué? Va a llover. Júntame a todos los profetas de Baal. Vamos a demostrar al pueblo quién es el verdadero Dios. Vamos a hacer 2 altares para hacer un sacrificio a nuestro Dios. Y tú ya sabes la historia. Dios manda fuego, a pesar de que Elías había mojado el altar, manda fuego y consume el sacrificio. Mientras que obviamente el sacrificio de Baal quedó intacto. Pero esta historia tú la sabes. ¿Pero a qué voy? Fíjate, había 100 profetas escondidos en la cueva. Y Elías salió, fue, habló. ¿Quién tuvo más impacto? El que confió, el que habló, ¿sí? Tú y yo, el Señor nos ha amado, nos ha escogido. No es una casualidad ni porque fuéramos los más buenos que decimos: como era muy bueno, por eso estoy cerca de Dios. No, la palabra dice: de lo vil y menospreciado escogió Dios. Así que tú y yo éramos de lo peor. Y ahorita somos una piedra preciosa porque el Señor vive en nosotros. O sea, no por nosotros, por Él. Entonces, ¿quién, cuando vamos pensando en las novias, ¿no? Cuando les dan el anillo de compromiso, ¿quién agarra el anillo de compromiso y va y lo esconde y que nadie lo vea? No, ¿cierto? Todo el mundo así como que, así mi mano, ¿no? Donde aquí estoy, véanme. Entonces, imagínate, lo más precioso que tenemos tú y yo es al Señor dentro de nosotros. ¿Por qué lo escondemos? Dice la palabra: Dios no nos llamó a avergonzarnos del Evangelio, ¿sí? Sino a vivirlo con valentía y respeto. ¿Por qué te digo esto?
En Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para que todos los que creen alcancen la salvación. Los judíos primeramente, pero también los que no lo son. Hace rato en la alabanza hablábamos, cantando, le decíamos que era Dios de nuestra salvación. Toda la Escritura habla de salvación. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nos perdamos. Y déjame decirte algo entre paréntesis que digo, Señor, a ver, fíjate, dentro de mi celo o egoísmo, o envidia o todo lo malo, digo, ¿por qué? El Señor tiene una palabra que dice en Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne. No nada más en los hijos de Dios. Y cuando me cayó el 20 que sobre toda carne, dije, ay Dios, ¿por qué, Señor? Según yo tenía que hacer muchas cosas para que te derramaras en mí. No. Mi orgullo se fue al piso, ¿sí? Entonces, es lo que quiere el Señor. Nada depende de nosotros. Todo depende de Dios. Pedro, Pablo, todos los apóstoles tenían tal convicción en quién habían creído, que eso los mantenía firmes, los mantenía en pie, con un fuego que yo creo que entre más los golpeaban, entre más los encarcelaban, entre más los perseguían, como que decían, me aumentaron la pila, órale, vámonos a otros lugares a compartir. En Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Qué quiere decir? Que no nos engañan, ¿sí? No dice, vas a tener vida y dulzura. No. Esfuérzate, porque no va a ser fácil. Sé valiente. Yo me acuerdo que era tan temerosa que tenía que dormir abrazando el brazo de mi abuelita por el miedo que me daba de abrir los ojos y ver algo. ¿Qué? No sé. Pero me daba miedo. Entonces, imagínate cuando viene el Señor y me dice, yo te he dado un espíritu de valentía. Digo, Señor, gracias. Y tan es así que me ha permitido hacer y vivir muchas experiencias que jamás pensé lograr. Entonces, fácil no es, pero qué mejor que el Señor va con nosotros y va en nosotros. Entonces nosotros somos como el estuche en donde el Señor va dentro y vámonos, ¿no? Pero este estuche, ¿qué crees? Tiene que estar tan transparente que podamos reflejar al Señor. No hay otra, ¿sí? Todavía con esto, fíjate, a los apóstoles y a todos sus seguidores cuando estaban juntos orando, dice que se les manifestó el Espíritu Santo, todos fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Y fue otro entender, se les abrió el panorama, se les cayó el velo de los ojos, ¿sí? Y pudieron entender y comprender lo que Jesús les hablaba. Entonces, en Hechos 4:29 al 31, te lo voy a leer, porque esta es la oración que tenemos que pedirle. Dice, ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos. Tú y yo somos siervos de Él, que anuncien o que anunciemos tu mensaje sin miedo. Muestra tu poder sanando a los enfermos y haciendo señales y milagros en el nombre de tu santo siervo, o sea, de tu Hijo Jesús. Cuando acabaron de orar, el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo
y hablaban la palabra de Dios con valor. ¿Te das cuenta? Nos falta valor, el Señor nos lo da. Nos falta palabras, el Señor nos va a recordar qué hablar. Lo que yo te decía, y esta palabra yo la agarré y la declaraba día a día, de 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía o de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Nos ha dado un buen juicio, ¿sí? Te digo, ¿cuál es nuestro pretexto? ¿Cuál es nuestro pretexto? Viendo lo que estamos viendo a nuestro alrededor. ¿Cuánta gente vive triste, desesperanzada, que no halla la puerta? ¿Sí? Y nosotros tenemos la solución. Pero, pues bueno, el enemigo es muy astuto, fíjate. Cuando el pueblo de Dios, o sea, por eso decía el Señor, es que mi pueblo es duro de cerviz, duro de cabeza, no quieren creer, no quieren entender. Y yo creo que estamos igual, ¿no? Tanto que vemos y a veces seguimos en nuestra propia sabiduría. Pero, fíjate, a causa del pecado del pueblo de Israel, fueron, y Dios lo había dicho, se van a ir cautivos. Y fueron cautivos por un rey muy poderoso de aquel tiempo, que era el rey Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia. Y él dijo, ok, voy a conquistar a este pueblo. En el año 605 más o menos fue como la primera, bueno, fue una de las deportaciones. Y dijo, no voy a acabar a Jerusalén. En lugar de destruir la ciudad, de inmediato, dice, voy a obligar al rey que me pague tributo. Y aparte, Nabucodonosor le ordenó a su oficial, Aspenaz, que seleccionara un grupo muy específico para llevarse los cautivos. Tenían que ser jóvenes, tenían que tener un linaje real, que pertenecieran a la familia real de Judá, a la nobleza. Tenían que ser de buen parecer, no tener ningún defecto físico, ¿sí? O sea, una perfección física. Tenían que tener altas capacidades, tenían que ser sabios, cultos, inteligentes y con una gran aptitud para aprender. Entonces, ¿para qué? Para adoctrinarlos durante 3 años. El plan consistía en enseñarles la lengua y la literatura de los caldeos, cambiar su nombre hebrea por un nombre pagano. ¿Sabes para qué? Fíjate, que te caiga el 20, así que como me cayó, para borrar su identidad cultural y espiritual. ¿Cuántas veces nos hemos cambiado el nombre y hemos perdido nuestra identidad? Todo esto para integrarlos permanentemente a la corte real para que sirvieran directamente a los intereses del imperio babilónico. O sea, ustedes ya no son del pueblo de Dios, ustedes son del mundo, ustedes van a hacer lo que yo quiera. ¿Te suena de Checa? Fíjate, los 3 amigos de Daniel eran jóvenes, así como te dije, guapos, hermosos, de nobleza, con una aptitud tremenda, muchas habilidades,
Pero a 3 de ellos los agarraron primero para meterlos al horno de fuego, porque no querían adorar una imagen de oro del rey. A estos 3 jóvenes, su nombre en hebreo era Ananías, que significa Yahvé ha sido misericordioso. Misael, que decía, ¿quién es como Dios? Azarías, Yahvé ha ayudado o es mi ayudador. Fíjate, tenían nombres poderosos en el Señor, ¿sí? Pero cuando les cambian el nombre a Ananías, que era mi Señor es compasivo o misericordioso, le cambiaron por mandato de Acú. Acú era el dios de la luna. Ese era Sadrach. A Misael, que era ¿quién es como Dios? Burlándose de su nombre, le pusieron Mesac, que significa ¿quién es lo que Acú es? O sea, la diosa, el dios de la luna. Y a Azarías le cambió por Abed-Negó, siervo de Negó, o sea, variación de Nabú, dios de la sabiduría. ¿Para qué hizo todo esto? Pues obvio, para cambiarles totalmente su identidad, anularla y que cayeran en lo que él quería. Pero resulta con que el nombre de Dios era poderoso y la fe de ellos en Dios era fuerte. Entonces realmente nada de esto los hizo cambiar. Y cuando ellos no se quisieron inclinar ante la imagen, ante el ídolo, de castigo se van a un horno calentado 100 veces más de lo que debería de estar. El que los iba a meter se murió, se quemó. Imagínate qué fuertes. ¿Has ido a alguna tortillería o a una rosticería que pasas y sientes el fuego, el calor? Imagínate ellos ahí. Y a ellos no les pasó nada, pero ellos le dijeron, ¿sabes qué? No metas, Dios nos puede salvar. Y si no lo hiciere, aún así, seguimos confiando en nuestro Dios. Los babilonios controlaban sus cuerpos, sus ocupaciones y sus nombres públicos, pero jamás pudieron controlar sus corazones ni su adoración. ¿Qué Dios nos mueve ahorita? ¿Qué Dios con D minúscula? El poder, la riqueza, el ser reconocido. ¿Qué Dios nos mueve? ¿Sí? O simplemente a veces hasta el chisme o la contienda, cualquier cosa nos mueve fuera de lo que la voluntad de Dios. El temor, cuando tú dejas que Dios salga de tu vida, entra el temor, porque dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y cuando tú le empiezas a dar lugar a algo que no es Dios, te va a entrar temor. Y ese temor te va a paralizar. Pero cuando tú tienes fe, la fe avanza. El Proverbios 29-25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en el Señor será exaltado. Jesús, cuando vino y estuvo aquí, nos hablaba y nos decía, porque nos sigue diciendo, ¿no?, a través de su palabra,
En Marcos 8:38 dice, porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Ahora en el Mundial me dio mucho gusto ver que figuras importantes del fútbol expresaban su fe en Cristo. ¿Lo vieron? Sí. O sea, imagínate, no iba a ver su país, su ciudad, los del estadio. Lo vieron mundialmente. ¿Se avergonzaron? No. Y ve lo que hace la fe en el Señor. Dice que en estos, o sea, los nombres, a lo mejor no los voy a pronunciar bien, que es lo más seguro, pero, por ejemplo, Félix, Mecha y Jonathan Tah, de Alemania, dice, tras un partido frente a Curazao, se acercaron a los jugadores rivales para saludarlos y unirse en oración sobre el césped, testificando su hermandad en la fe. Fuera rivalidad, fuera contienda, tuvieron el gozo de testificar quién vivía en ellos. ¿Sí? Entonces, destacaron esos gestos de unión fraternal, de dar gracias a Dios. Muchos hablaban, o más bien oraban antes de empezar. Y cuando terminaban, agradecían. Ganen o pierdan, agradecen. Si ellos, imagínate, bien pudieran temer, no es que si digo en quién creo me van a rechazar, no me van a contratar, mis compañeros me van a juzgar, se van a burlar de mí. A ellos no les importó, porque saben en quién han creído. Christian Pulisic de Estados Unidos públicamente habla de su devoción y la importancia que tiene su relación con Jesús en su carrera profesional. El guardameta brasileño Alisson Becker dice que también comparte su devoción fuera y dentro de las canchas. No callemos lo que Dios quiere usar para salvación. No nos callemos. Tenemos que tener esa valentía para vivir. Fíjate, ayer me salió y dije, ay Señor, otra vez. En Nigeria fue realmente un genocidio. Un grupo de hombres se hizo pasar por cristianos y convocó a muchos hermanos a oración y mató a 170 de ellos. ¿Te das cuenta? Por orar, por creer en Jesús. Aparte en otras ocasiones los han enterrado vivos. Ha sido tremendo. Aquí en México, tristemente, también hay estados en donde les quitan sus tierras, sus casas, por creer en Jesús. Entonces, y ellos dicen, ok, estamos batallando, pero el Señor proveerá. Vale más sufrir aquí un poco a que vivir toda una eternidad lejos del Señor. ¿Sí? Tú y yo no estamos en esa situación y podemos decir gracias a Dios. Pero si nuestro diario vivir debe mostrar mi fe en quien he creído, ese es mi sacrificio. Doblegarme a que no me importe la crítica, que no me importe el que me hagan a un lado, sino, obvio, no tenemos que ser como
como muchos nos dicen, ¿no? Fanáticos religiosos que no escuchamos. No, el Espíritu Santo nos da convicción cuando hablar, cómo hablar y cómo actuar, ¿sí? Entonces, ¿cuántos de nosotros cuando estamos junto a compañeros o en una reunión nos reímos de chistes ofensivos o chistes subidos de tono, pues? No sé la palabra, pero nos reímos para no desencajar. O cuando a alguien le están haciendo críticas o bullying, yo también participo riéndome o no defendiéndolo. Actúo como todos para que me acepten en el grupo, aunque sé que a Dios no le agrada esto. O sea, mi convicción realmente en quién he creído va a partir del convivir con Dios. O sea, si yo tengo tiempo con el Señor, si yo convivo con Él, va a hacer la diferencia entre yo sé o conozco de Dios a yo creo y vivo con Dios. Hay una gran diferencia. Ahorita, con las redes sociales, si no leo la Biblia, ahí me sale, ¿no? Pero bueno, ya supe un versículo, ya leí esto, ya vi, ya lo conozco. Pero ¿cuántos tenemos la convicción de decir, Dios me está hablando? Dios está trabajando en mí para que cambie mi carácter, para que cambie mi manera de pensar, mi manera de vivir. ¿Por qué? Porque de otra manera dice la palabra que vamos a ser como campanas que no retiñen. Porque cuando conocemos a Dios, conocemos el amor. ¿Sí? Realmente estoy junto a Él todo el día porque Él está en mí. A donde vaya, Él está en mí. Mi respirar es el soplo de vida que Él me da. Y en el hebreo no se usan las vocales. Entonces dice que ese sonido es el nombre de Dios. Entonces, imagínate cuántas cosas ve que yo no quisiera que vieran de lo que yo hago. Cuántas cosas se escucha de lo que yo hablo que no debería de escuchar. No somos perfectos, pero estamos en un proceso de perfección. Cuando ya el Señor haya terminado la obra, y esto, fíjate, para darnos la oportunidad de conocerle. Porque si no lo conocemos, podemos ser fácilmente engañados. Entonces realmente tenemos que vivir paso a paso y decirle, haz conmigo lo que quieras hacer. ¿Sí? Muchos van a decir, ¿cómo crees en algo que no ves? Fíjate, ¿existe el frío? Y es lo bien de un niño. O sea, ¿existe el frío? Y decimos, pues lo siento, pero no existe el frío. Es ausencia de calor. ¿Existe la oscuridad? No existe. ¿Sí? Es ausencia o falta de luz. Entonces,
no todo lo que yo creo, no todo lo que yo juzgo, no todo lo que yo pienso es al 100. ¿Sí? Dios es la verdad. No hay fuera de Él nada que sea verdad. Con Él, que Él la verdad, nos va a mostrar la verdad en todo lo demás. Los grandes hombres, los grandes científicos, ¿por qué han podido descubrir tantas leyes, pues la ciencia ha avanzado tanto? Porque creen en Dios. Porque han permitido que Dios les revele. ¿Te das cuenta? Si tú y yo compartimos más tiempo con Él, vamos a poder compartir a los demás, aún sin hablar de mi fe. Porque en esta semana, Dios, de lo que yo me di cuenta, Dios me libró de ser atropellada 2 veces. O sea, por una bicicleta que venía en sentido contrario a todo lo que daba. Me bajé de la banqueta, volteo, no veo nada y al dar el paso, pasa, pero dije, Señor, gracias. Y fueron 2 ocasiones. Y eso fue solo de lo que yo me di cuenta. Entonces, ¿de cuántos accidentes no me he librado? ¿Sí? ¿Cuántos pensamientos de duda tengo en mi corazón a veces? No en mi corazón, en mi mente llegan dudas. Y si yo lo permito y le doy rienda suelta, al rato es un caos en mi mente. Y en medio de ese caos viene la palabra del Señor así, suavemente, y viene la calma. Y me da el gozo. Y lo siento y digo, ay Señor, gracias. Porque me quise alejar de ti un poquito y me estaba yendo como en feria conmigo misma, ¿no? Entonces, realmente el Señor pone las respuestas a todas nuestras inquietudes. Él me confirma que sé con certeza en quién he creído. No de conocimiento, sino sé con certeza en quién creo. ¿Sí? ¿Quién me mantiene viva? Y sé con certeza que no debo callarme, porque la fe en mi Señor Jesucristo es salvación para todos los que están sumidos en desesperanza. Entonces, que este mes lo terminemos con una fe firme, no en cualquier cosa, ¿sí? Sino, fíjate, para todo hay un equilibrio. Estaba escuchando a un hombre que decía, ¿sabes? Si tú conoces a Dios, es más importante el tiempo que pasas con Él que ayudes a los demás. Enfócate en ti misma, enfócate en ti misma. Dije, a ver, sí, es cierto que yo debo de enfocarme en mi relación con Dios, pero ¿de qué sirve que no lo comparta o que no dé o que no ayude o que no conviva con los demás? Dije, ¿cómo el enemigo se mete astutamente? Y lo estamos viendo. Comentábamos de los países orientales donde la gente ya no quiere tener relación ni comunicación con nadie y se la vive encerrado. Los departamentos están tan chiquitos que son para una persona, ¿sí? Entonces, si no leemos la palabra, vamos a ser engañados. Tenemos que leer para que con la revelación del Espíritu Santo, cuando alguien nos diga algo, a ver, esto sí, esto no me checa, entonces, descartado. Espíritu Santo, muéstrame, ¿sí? ¿Es o no es? No podemos también hablar cosas que no puedo recomendar algo que yo no tenga la certeza que funciona. Entonces, si a mí mi Dios me ha cambiado, me ha transformado la vida,
para bien. Y el anhelo de decir, Señor, el día que muera voy a estar contigo, qué placer, ¿no? Qué dicha. Entonces, con mayor razón, tú y yo tenemos un gran compromiso, ¿sí? No nos olvidemos de los demás también. Claro que tu relación tiene que ser primero. Entonces vamos orando. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Señor, pon la convicción en cada uno de mis hermanos, Padre, en todos los que están aquí, los que están escuchando en línea, los que van a escuchar después, que necesitamos de ti. Tener esa convicción de quién eres tú, que vives y reinas, que estás en cada uno de los que te aceptan, en cada uno de los que te invitan. Señor, dame la valentía para compartir nuestra fe, que mi vida pueda ser tan transparente que pueda reflejarte a ti, que cuando me vean, te vean a ti, que te escuchen a ti, que te sientan a ti. Padre, si tú estás conmigo, todo lo puedo. Dile al Señor con tus palabras, invítalo a que hagas su perfecta voluntad con tu vida. Heme aquí, envíame a mí. Así como lo dijo tu profeta, Señor, así nosotros. Yo te digo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Gracias, Padre, porque en este mes que nos has estado hablando de esa vida transformada con fe, Padre, para vivirla, para llevarla, para actuar, Señor, se lleve a cabo. Haz tu perfecta voluntad con resurrección y vida, con cada uno de los que escuchen del mensaje. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Pues gracias, que Dios les bendiga, que nos siga hablando el Espíritu Santo, que disfruten a su familia en este tiempo. Bendiciones.